¿Qué es una función? Una función es una relación de correspondencia entre una variable x y una variable y, donde debemos distinguir la variable dependiente y la variable independiente. En este caso tomaremos a la x como una variable independiente y a la y como una variable dependiente. Al decir que es una relación de correspondencia es porque para cada valor de x le va a corresponder un valor de y. Esto es a lo que llamamos una función. Va a haber una relación entre cada uno de los valores independientes para un valor dependiente. Como ya lo dije, usualmente, o en ese caso vamos a tomar a la x como un valor independiente y a la y como un valor dependiente. Sería todo. Como conclusión, una función va a ser una relación de correspondencia entre una variable independiente y una variable dependiente. Suma de funciones. Para realizar la suma de funciones se necesita de la función f de x y de la función g de x. La fórmula para la suma de funciones es f más g de x, que esto equivaldría igual a f de x más g de x. Entonces, f más g de x es igual a f de x, que es 3x al cuadrado menos 2x más 1, más g de x, que es x al cuadrado más 6x más 2. Se hace la simplificación de términos semejantes, entonces quedaría 3x al cuadrado más x al cuadrado es igual a 4x al cuadrado, menos 2x más 6x es igual a más 4x, y 1 más 2 es igual a más 3. Ese es el resultado de f más g de x. Bueno, para la resta de funciones vamos a darle valor a f de x como 5x más 3 y a g de x como 2x menos 1. Para la resta tendremos que f menos g por x, que va a ser lo mismo que decir f de x menos g de x. Lo que tendríamos en la sustitución de valores, pondríamos el valor de f de x, 5x más 3, menos, y abrimos paréntesis para que el signo menos multiplique a los valores de g de x. Sería 2x menos 1. Tenemos 5x más 3, menos por 2x, menos 2x, menos por menos 1, más 1. Tendríamos 5x más 3, y por números vamos a reducir por términos comunes. Tendríamos estos y más 3 más 1. Lo que tendríamos 5x menos 2x, tendríamos 3x, 3 más 1 más 4. A lo que tendríamos que la función resta de f de
x sería igual a 3x más 4. División de funciones. Para la división de funciones se necesita saber la función f de x y la función g de x. La fórmula de la división de funciones es f entre g de x, y esto es igual a f de x entre g de x. Entonces sustituimos f entre g de x es igual a f de x, que es 5x menos 1 entre g de x, que es 2x más 4. Y ese es el resultado de la división de función de x, de división de funciones. Para la multiplicación de funciones vamos a usar los valores para f de x, 5x menos 1, y para g de x, 2x más 4. Para la multiplicación vamos a decir que va a ser f por g de x, que sería lo mismo que decir f de x por g de x. Al hacer esto tendríamos que sustituir los respectivos valores, 5x menos 1 por 2x más 4. Para esto vamos a usar las propiedades distributivas, 5x por 2x, 5x por 4, y menos 1 por 2x y menos 1 por 4. Tendríamos 5x por 2x, 10x cuadrado, 5x más 4, por más 4, tendríamos 20x, menos 1 por 2x, tendríamos menos 2x, menos 1 por 4, tendríamos menos 4. Ahora vamos a reducir por factores comunes. El 10x está solo, tenemos 10x cuadrado, mientras que el 20x menos 2x tendríamos 20x menos 2x, tendríamos un valor de 18x, 4, solo menos 4. Entonces, el valor final de f por g de x va a ser igual a 10x cuadrado más 18x menos 4. Explicaré lo que es la composición de funciones. En la composición de funciones se busca que el dominio de una esté incluido en el recorrido de la otra y así formar una nueva función. Lo explicaré con ejemplos. Tenemos que f de x va a ser igual a 2x más 4 y que g de x va a ser igual a 3x menos 2. Ya que tenemos esto, la composición de funciones se va a representar de la siguiente manera. F, composición G, el circulito es lo que representa la composición de X, ¿no? Esto es equivalente a F unido con G de X. ¿Qué hace? ¿Cómo se resuelve? ¿O qué es lo que se hace? Se sustituyen los valores de una en otra. En tal caso tenemos primero f, vamos a utilizar f y se va a colocar la misma función, solo que en vez de x se sustituye por toda la función de g.
que sería 2, se abre un paréntesis para colocar ahí la nueva función, que sería 3x, menos 2, se cierra el paréntesis y se continúa con la función, más 4. Ok, ya tenemos esto y ahora se simplifica. 2 por 3 son 6, 6x, 2 por 2 son 4, negativo por positivo te da negativo y más 4. Se reduce en términos semejantes y nos quedaría 6x. Entonces tenemos que f composición g de x es igual a 6x. Ok, ahora podemos tener de la misma manera g composición f de x, que sería g unido con f de x, ¿no? Igual, de la misma manera se pone la función 3, se sustituye x por el valor de toda la función, que sería 2x más 4, cierro paréntesis y continúo, menos 2. Se simplifica, 3 por 2 son 6x, más 4 por 3 son 12, y menos 2. Esto es igual a, se reduce en términos semejantes, igual 6x más 10. Entonces tenemos que g composición f de x va a ser igual a 6x más 10. Ahora no solo se hace con los contrarios, se puede hacer con el mismo. Entonces tenemos f composición de f de x, que sería igual a o equivalente a f composición de f de x. Okay. Igual se sustituyen valores, tenemos 2, abro paréntesis, como estoy utilizando la misma función, se coloca otra vez la misma función, 2x más 4, se cierro y continúo, más 4. Simplifico, 2 por 2 son 4, 4x, 2 por 4 son 8, más 8, más 4, que sería igual a 4x más 12. Entonces tenemos que f composición f de x es igual a 4x más 12, 4x más 12. Ahora igual se repite lo mismo con la otra. G composición g de x es igual a g con g de x. Y esto se repite. Se utiliza la función g, que sería 3, abre paréntesis para sustituir x, y otra vez se utiliza la misma función, 3x menos 2, cierro paréntesis y continúo, menos 2. Okay. Igual ya se simplifica, 3 por 3 son 9, 9x, 3 por menos 2 sería menos 6, menos 2. Y ya reduzco términos semejantes, quedaría 9x menos 8. Entonces tenemos que g composición g de x es igual a 9x menos 8. Y eso sería todo. Que sería g unido con f de x, ¿no? Igual, de la misma manera, se pone la función 3, se sustituye x por el valor de toda la función, que sería 2x más 4, cierro paréntesis y continúo, menos 2.
se simplifica, 3 por 2 son 6x, más 4 por 3 son 12, y menos 2. Esto es igual a, se reduce en términos semejantes, igual 6x más 10. Entonces tenemos que g composición f de x va a ser igual a 6x más 10. Ahora no solo se hace con los contrarios, se puede hacer con el mismo. Entonces tenemos f composición de f de x, que sería igual a o equivalente a f composición de f de x. Okay. Igual se sustituyen valores, tenemos 2, abro paréntesis, como estoy utilizando la misma función, se coloca otra vez la misma función, 2x más 4, se cierro y continúo, más 4. Simplifico, 2 por 2 son 4, 4x, 2 por 4 son 8, más 8, más 4, que sería igual a 4x más 12. Entonces tenemos que f composición f de x es igual a 4x más 12, 4x más 12. Ahora igual se repite lo mismo con la otra. G composición g de x es igual a g con g de x. Y esto se repite. Se utiliza la función g, que sería 3, abre paréntesis para sustituir x, y otra vez se utiliza la misma función, 3x menos 2, cierro paréntesis y continúo, menos 2. Okay. Igual ya se simplifica, 3 por 3 son 9, 9x, 3 por menos 2 sería menos 6, menos 2. Y ya reduzco términos semejantes, quedaría 9x menos 8. Entonces tenemos que g composición g de x es igual a 9x menos 8. Y eso sería todo.